pregunten un poco de dónde venimos, por qué tenemos lo que tenemos, por qué nos vemos como nos vemos y a lo mejor por qué me parezco más a mi abuelita que a mi mamá, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Digo, cualquier duda, ni modo, ay, no se crean. Al final, ahí me la pueden hacer. Lo que voy a tratar es, obviamente es una plática para gente que no sabe de genética, entonces, si ustedes saben de genética, traten de apaciguar sus pensamientos, porque a mí también me ha pasado. No, pero es más como con términos generales, ¿no? Pero sí necesito que me pongan atención porque la genética puede llegar a ser bastante confusa, ¿no? Y bueno, me gusta empezar con un poco de marco histórico, hablando de tres principales como hitos de la genética que han pasado. Primero que nada vamos a hablar del padre de la genética, el que le conocemos como el padre de la genética, que es Gregor Mendel. Gregor Mendel era un monje, bueno, un como padre, por ahí de 1860, que también era maestro en biología, y bueno, él dijo un día, él se preguntó todos estos que le estaba diciendo de, oye, ¿cómo es que no sé, de mi mamá a mi papá, yo tengo ahora los ojos azules y ellos los tenían verdes, ¿no? Cositas así, entonces empezó a hacer experimentos con chícharos, otros son los chícharos mágicos. Estos chícharos, bueno, con la planta de chícharos empezó a combinarlos y ver de uno por uno en características cómo es que pasaban esas características. Claro que en su momento también había otros científicos que lo estaban buscando, pero en su caso, lo que a él le dio su gran éxito fue que él se concentró en una característica a la vez. A diferencia de los otros, pues la verdad es que los otros estaban buscando todo, ¿no? O sea, los cruzaban y decían todo, entonces no fue concluyente. Nosotros, bueno, otra vez, lo conocemos como el padre de la medicina porque él, más o menos como por ahí de 1865, publicó sus leyes, que ahorita vamos a ver, las leyes de Mendel, donde pues decía cómo se pasaba la herencia de forma básica. Claro que como buen artista, su obra se hizo famosa como más o menos por ahí de unos 20 años después de que se muriera. En su momento nadie le tomó mucha importancia y fue como, ay, sí, nosotros no necesitamos nada de eso. Y fue hasta por ahí de como 1920 que empezó a tener auge otra vez y que salió esto. Y bueno, él, después de hacer todo su minucioso búsqueda con lo de los chícharos, se fijó que hay factores hereditarios pues que se pasan a descendencia, ¿no? Y a estos factores hereditarios son los que le llamamos genes. Bueno, para irnos un poquito ya más rápido, porque pues lo otro nada más quiero que lo conozcan, tenemos a Watson y Crick. Watson y Crick son unos científicos, grandes científicos, que ellos propusieron por ahí de 1950 cómo era la estructura del ADN. La estructura del ADN, aquí la podemos ver, es esta doble hélice, así como en cadenita, que se va pegando, gracias al descubrimiento de una científica que se llamaba Rosalind Franklin. Ella tomó una fotografía que en su momento pues era bastante nuevo ese método para tomar fotografías muy pequeñas, y de ahí ellos lo propusieron. Básicamente propusieron cómo se almacena la información genética en el ADN y cómo se replica, o sea, cómo se transmite un poco de célula a célula. Y por último tenemos el proyecto del genoma humano, que ese es un poco más reciente, por ahí empezó en 1990, y este es un proyecto bastante innovador, en su momento era bastante ambicioso, donde se trataba de buscar todos los genes del ser humano, ¿okay? Literalmente tratar de buscar de pe a pa todos los genes del ser humano, y en 2003 lo lograron codificar, bueno, sacar la secuencia de todos los genes. Esto nos dio una gran pauta para poder investigar enfermedades, cómo funcionamos. De hecho, hasta la fecha hay genes que seguimos sin saber para qué funcionan. Claro que no son coincidencia, pero seguimos buscándolos y seguimos investigando para qué funciona ese gen y por qué lo tenemos. Este proyecto nos hizo que fuera un poco más fácil y más barato, entre comillas, poder secuenciar cada quien de nosotros, nuestro genoma humano. Aunque barato no es tanto, va como por ahí entre unos 600 y $1,000, pero pues no es nada a lo mejor del otro mundo, ¿no? No son millones y millones que es lo que costó este proyecto. Y bueno, antes ahora sí de pasar a lo que es la herencia, cómo se pasa de uno a otro, me gustaría que supiéramos ciertos términos básicos, porque pues los voy a estar diciendo mucho y sin esto que se acuerden qué es, porque si no va a ser muy confuso. Primero que nada, pues el gen, ya hablamos, que pues, son los factores hereditarios. Los genes son fragmentos de ADN que contienen información para una característica, color de ojos, color de piel, forma de la cara. El ADN, bueno, estos genes están en el ADN.
El ADN es una molécula que guarda toda esa información genética, o sea, es como el libro de la vida, es como todo lo que está escrito, la receta, por así decirlo. Luego están los cromosomas. Los cromosomas son estas cositas, que yo creo que muchos los hemos visto, que los representamos como X, y en el caso de los hombres tienen por ahí una Y, también incompletos. Los cromosomas pues guardan esta información genética en forma de ADN. ¿Okay? Luego tenemos alelos. Esta es la palabra que más me interesa que se sepan. Los alelos son una variante de un gen. ¿Okay? Es una alternativa diferente. Nosotros, normalmente, para que sepan, los alelos vienen en pares, o sea, los genes vienen en dos. ¿Por qué? Pues porque heredamos uno de mamá y uno de papá. Y bueno, todo esto de acá habla acerca de los genes. Primero que nada tenemos un gen homocigoto, eso que significa que el gen es igual, el par es igual. Nosotros lo vemos como en mayúsculas y en minúsculas. Las mayúsculas son dominantes, o sea, es un gen que domina sobre otro, ¿no? Que se hace ver, al final de cuentas, ya en la receta, bueno, en el producto final. Y el recesivo, que lo ponemos en minúsculas, es ese que pues necesita tener su compañero que es igual para poder expresarse. Un gen heterocigoto es cuando es diferente, ¿no? Por ejemplo, una mayúscula y una minúscula. Luego tenemos genotipos y fenotipos. El genotipo es lo que está escrito, literalmente es como yo lo escribo. Y el fenotipo es cómo se expresa. Por ejemplo, ¿alguien aquí puede enrollar la lengua? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ahí está bien, ¿ya ven? Y otros no, ¿verdad? No, ajá, exacto. Eso es una forma de fenotipo. También, por ejemplo, alguien más, digo, además de mi mamá, tiene este piquito aquí, como tipo de Drácula, en la cabeza, y algunos veo que no, otros que sí. Eso también es un... Ese también es un fenotipo. Hay gente que lo tiene, hay gente que no. O sea, tenemos el gen del cabello, por así decirlo, pero algunos se les pone un piquito, algunos no se les hace el piquito, unos podemos enrollar la lengua y otros no. Ese es el fenotipo. ¿Eh? Y bueno, ahora sí, para pasar con las leyes de Mendel, aquí voy a agarrar mi tablita. Mendel propuso 3 leyes básicas de cómo se pasaba la descendencia de una a otra. Entonces, la primera ley habla de la uniformidad, que quiere decir que, él decía, ¿no? Que al cruzar dos individuos de razas puras, por razas puras se refiere a que los alelos son iguales, por ejemplo, AA y AA, pero minúscula, toda su descendencia, toda su primera descendencia van a ser iguales fenotípica y genotípicamente. ¿A qué me refiero? Aquí voy. Nosotros tenemos mamá que es AA y papá que es AA, ¿ok? Son iguales entre ellos dos, son la raza pura, son diferentes. Entonces nosotros juntamos en esta que se llaman tablitas de Punnett, para que sepan, nosotros juntamos los alelos en la descendencia. Entonces se van haciendo así. Acuérdense que las mayúsculas son dominantes y las minúsculas son recesivas. Un recesivo necesita tener uno igual para que se exprese. Entonces aquí vamos a suponer que la A mayúscula es para el color rojo, porque Mendel dijo, pues los chícharos rojos son dominantes, ¿no? Y los chícharos naranjas son recesivos. Si se fijan aquí en el resultado, todos los hijos son dominantes, absolutamente todos son rojos, pero el 100% de ellos volvieron a ser heterocigotos, o sea, que tienen dos diferentes alelos. Entonces el 100% son A. ¿Okay? Esa es la primera. Pero ahorita para que vean un poco cómo sigue funcionando. ¿Me prestan una servilleta, por favor? Porque lo hice muy grande. Gracias. ¿No se ve el naranja? Ok, déjenle pongo otro. Ahorita vamos a hablar de daltonismo. Vamos a poner otros, mejor. La segunda ley habla de la segregación. Dice que el gen recesivo, el que es minúscula, se va a expresar hasta la segunda generación en una proporción de 3:1. Esto nos podría decir por qué nos parecemos a nuestros abuelitos. Les voy a explicar. Voy a cambiar los colores porque me acaban de decir que no se ve. Entonces dijimos que vamos a suponer que el verde es dominante, ¿ok? Y el azul es recesivo, ¿ok? Este sería AA y este sería AA, ¿ok? Nosotros ahorita en el resultado nos salieron puras plantas que son verdes, ¿ok? Porque pues tienen su alelo dominante, pero son verdes AA. Entonces, si ahora nosotros cursamos todas estas, vamos a tener una mamá AA, minúscula y mayúscula, y papá AA.
Ahora, ¿qué va a pasar? Fijan, aquí vamos a tener una A mayúscula. Vamos a ponerle B porque si no se me van a confundir. Bueno, este sí es aquí. Vamos a ponerle B minúscula y aquí también B. ¿Okay? Si no va a estar más difícil explicarlo. Con AA. Hacer una AB, una AB y una BB. Eso significa que el 75% de sus hijos nos van a salir verdes. ¿Okay? Porque acuérdense que este es el dominante y el 25% nos van a salir azules. O sea, 1 por así decirlo. 3-1. Otra vez, esto puede explicar por qué nos podríamos parecer a nuestros abuelos y no a nuestros papás. Si se fijan, hay poca probabilidad, pero sigue habiendo probabilidad. Esto luego lo podemos también ver en el tipo de sangre, algunas enfermedades. Algunas enfermedades sí siguen este patrón de herencia mendeliana, otras no. Y bueno, la tercera ley habla de la combinación independiente. ¿Eso qué quiere decir? Él dijo, ¿sabes qué? Hay diferentes factores que se transmiten de manera independiente, aunque se transmiten en el mismo momento, no dependen uno de otro. Entonces, aquí se vuelve más complicado. Él dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer con figuras y con colores, ¿ok? Él dijo, ¿sabes qué? Bueno, tenemos nuestra planta azul, nuestra planta azul, que es dominante, y si es redonda, pues también ese es dominante, ¿ok? Luego tenemos nuestra planta verde, que pues es redonda, pero es recesiva, y si es azul, perdón, si es redonda, pues es dominante también. Pero luego dijo, ¿sabes qué? Tenemos plantas que son cuadradas. Yo sé que no hay plantas cuadradas, ¿ok? Pero para el ejercicio. Plantas cuadradas que son azules, entonces esa es una A dominante y una B recesiva. Pero también tenemos plantas que son verdes y cuadradas. ¿Okay? Entonces, aquí ambos son recesivos. Entonces él dijo, bueno, vamos a combinarlos también. Vamos a terminar saliendo con un patrón, otra vez de 3-1. Bueno, nada más ahora en hecho en grande. 9, 3, 3, 1. Entonces tenemos AB, tenemos AB, AB y AB. Y acá igual. AB, AB. Ay Dios, porque lo hice mal. AB, AB y AB. Les digo que me tienen que ir siguiendo porque si no esto se puede volver muy confuso. Bueno, aquí, no uso el negro porque si no, no vamos a ver nada. Y entonces empecé a combinar, ¿no? Entonces empezamos aquí a tener A y BB, y esto significa que va a ser una planta, ¿alguien sabe? Azul, azul redonda, exactamente. Y luego, si nos vamos para abajo, aquí tenemos una A mayúscula, una minúscula y las dos B. ¿Alguien sabe qué va a ser? Exactamente, va a ser exactamente igual. Luego, si ahora nos vamos, por ejemplo, aquí, en esta, vamos a tener A mayúscula, A minúscula, B minúscula y B minúscula. ¿Alguien sabe qué va a ser? Cuadrada azul, exactamente. Ser cuadrada azul. Por ejemplo, aquí, no, aquí. Aquí tenemos A minúscula, B mayúscula, B minúscula. No, circular verde. Exactamente. Va a ser circular verde. Ay Dios, no es verde. Bueno, un poquito de problemas. Bueno, al final, para no extendernos más, al final seguimos teniendo estos patrones que no dependen uno del otro para transmitirse. Y eso es lo que más o menos que quiero que entiendan, ¿ok? O sea, se transmite el color y también se transmite la forma, pero se pueden transmitir independientemente, ¿ok? Eso es lo que Mendel vio. Y bueno, déjenme, le continúo. ¿Puedes borrarlo, por favor? Y ok, entonces, esas son las leyes básicas. Pero luego, ¿qué pasa con todas esas que no aplican para muchas cosas? Nosotros los humanos tenemos ciertas características que no van acorde de las leyes que Mendel propuso. Por ejemplo, el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, la predisposición a algunas enfermedades, incluso hasta qué tan tolerantes somos al alcohol, por ejemplo. La herencia no mendeliana más bien, pueden intervenir varios alelos, pueden intervenir varios genes, puede ser que varios genes tengan influencia en el mismo tiempo o que dos genes empiecen a pelear uno con el otro. Y básicamente esto es la forma en la que toda nuestra herencia es un poquito más compleja. Ya nosotros como humanos es todo lo que vemos al final, ¿no? Para darnos nuestra respuesta.
Bueno, con la herencia no mendeliana vamos a empezar con algo que se llama dominancia incompleta. La dominancia incompleta es un patrón de herencia donde tenemos dos genes que son dominantes al mismo tiempo, que en vez de pelearse el uno con el otro, más bien dicen vamos a coexistir. Vamos a coexistir y se genera un tercer fenotipo, como lo parece en la imagen. Aquí tenemos una planta que es dominante, acuérdense que es en mayúsculas, una flor naranja que es dominante y una flor blanca que también es dominante. Las dos tienen una descendencia y sale amarilla. Decimos, órale, ¿por qué? Bueno, por este concepto, la dominancia incompleta. Lo que pasa aquí es que pues estos dos, en vez de pelearse, se combinan y generan uno tercero, ¿no? Amarillo. O sea, como que se combinan los colores. Luego tenemos otro que le llamamos codominancia. La codominancia es cuando ambos también tenemos otra vez dos alelos dominantes y estos alelos sí dicen, no, yo sí me quiero expresar y yo aquí tengo que tener mi lugar, y pues ambos alelos se presentan en el producto. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos una vaca blanca y una vaca café y al final de cuentas tenemos una vaca café y blanco, ¿no? Con manchas. Es como es un ejemplo bastante burdo, pero para que no me lo entiendan. En la codominancia tenemos otro ejemplo que luego se junta con los alelos múltiples, que aquí sí quiero que me pongan atención porque aquí es donde les digo que podemos descubrir infieles. Los alelos múltiples es cuando tenemos más de una variante de un gen. Por ejemplo, en el grupo ABO, que es el grupo sanguíneo. En el grupo sanguíneo, en vez de tener nada más dos genes, tenemos tres, ABO. Dependiendo de cuál sea lo que tengan nuestros papás, es lo que podemos tener nosotros, que podemos tener muchos diferentes. Para empezar, en el grupo sanguíneo, dijimos que tenemos A, que tenemos B y que tenemos O. La A y la B son dominantes y la O no, por lo cual la O siempre va a necesitar una O acompañante. ¿Okay? Pero la A y la B no. La A puede ser AO, BO, AB, AB o AA y BB. ¿Okay? De aquí es donde parte si yo puedo ser hija de mi papá o no, básicamente. Normalmente cuando tenemos AB es cuando hay una codominancia. Son estos dos genes diferentes en los que intentan ellos dos expresarse y al final se expresan. Si fuera una dominancia incompleta, solo se expresaría A o se expresaría B, no los dos. ¿Okay? O habría uno diferente, habría una X, ¿no? Se supone. En este caso no, pero también son alelos múltiples porque vemos que tenemos tres. Ahora, bien, vamos a suponer que mis dos papás o no, comillas. ¿Okay? Si mis dos papás o no, volvemos a nuestras tablitas de Punnett, entonces yo solo podría ser O, ¿cierto? Pero si yo soy A, ya no soy hijo de mi papá. De mi mamá, pues sí, ¿verdad? Porque ahí nací. Por ejemplo, los papás que tienen, que uno es A y otro es B, ¿ustedes creen que puede tener hijos O? Sí, por el 1 a 3, ¿no? De los amores. Ajá, exactamente, sí se puede. Cuando nosotros tenemos una A, porque acuérdense que también hay diferentes tipos, puede ser AO o BO. Entonces, lo más común es que sea AO y BO. En este caso puede ser 25% de probabilidades cada uno. Uno podría ser AB, otro podría ser B, otro podría ser A y otro podría ser O. ¿No? Todo depende del alelo que tenga en su par. Esto obviamente no lo podemos saber así nada más, o sea, si ustedes me dicen qué tipo de sangre son, no puedo saber, pero lo podemos deducir, bueno, sí podría ser una posibilidad. Y eso mismo pasa con el factor RH, que es el negativo o el positivo que tenemos en nuestra sangre, nomás que en ese caso sí solo tenemos dos, ¿no? Y sí se pasa con herencia mendeliana, o sea, vemos cuál es, uno es dominante, que es el positivo, y el negativo es recesivo, ¿no? Ese pasa exactamente igual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, papás que tengan AB, uno es AB y el otro es O, solo va a poder haber hijos A o B, no AB. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque tenemos solo aquí A, B y B. Y aunque la O esté aquí, es decir, bueno, es que si la O está ahí puede ser una posibilidad. No, porque acuérdense que es recesivo y necesita su par para que se exprese. ¿Vamos más o menos bien? Los veo muy confundidos. ¿Sí? Ok. Va. Guille, ¿me ayudas, por favor? Ok. Bueno, por otro lado tenemos la herencia poligénica. La herencia poligénica nos habla de una herencia en la que necesitamos múltiples genes para que algo pase. Por ejemplo, con el color de ojos, con el color de piel también pasa. No sé si alguno de aquí de ustedes ha visto que hay
Hay perritos, labradores específicamente, que el papá a lo mejor es negro y la mamá es amarilla y el hijo termina siendo café. Bueno, no es por la dominancia incompleta, es por la poligenética. O sea, necesitamos varios genes para que se presente algo, ¿no? En el color de ojos, por ejemplo, tenemos un gen que se llama OCA2, que controla cuánta melanina hay en nuestros ojos. Pero a su vez necesitamos este otro gen para que controle un poco, como que apague y prenda al gen anterior. Entonces, si lo apaga, pues va a haber menos melanina y por ende va a ser azul los ojos. ¿Okay? En lo natural, vamos a poner así, son ojos o cafés o azules. Ahorita vamos a hablar de los demás. Y si lo prende, pues entonces hay más melanina y son ojos oscuros, son ojos cafés, son ojos tirándole a negro, que en sí como el color negro no existe. ¿Okay? El color de ojos negro completo no existe. Aunque digan que sí, no existe. Y bueno, hay variantes de estos genes, ¿no? Hay una variante de este gen que controla los hijos que tienen, bueno, las personas que tienen el color de ojos azul. También hay otras variantes que no tienen nada que ver con esto, de otros genes, que pueden hacer que estos genes no se presenten de la manera adecuada, por así decirlo, de lo normal, que nos va a permitir que tengamos ojos verdes, que tengamos ojos de color miel y pues las tonalidades de ojos que hemos visto. ¿Sí? Esto pasa igual con el color de piel. Muchas veces, ubican este meme de, sí, el de la Rosa de Guadalupe, de mi hijo es negro. Sí puede llegar a pasar, es raro, pero sí puede llegar a pasar, sobre todo si tenemos ascendencia negra, porque al final esos genes se pueden expresar. ¿Eh? Sí, sí puede pasar. ¿No pueden agarrar una voluntad propia? Sí, justo ahorita voy a hablar de eso. Vamos a hablar de eso antes de lo demás. Vamos a hablar de epigenética. Eso como tal no es tanto una tipo de herencia como no mendeliana, pero la epigenética es muy importante para que sepamos que la genética como tal no es ley. ¿Okay? No porque diga que es esto, significa que es esto, ¿no? La epigenética es esa parte de la genética que, vamos a suponer que la genética es el libro, y la epigenética es cómo se lee ese libro. Es la receta y es cómo se hace la receta. ¿Okay? A lo mejor tú y yo tenemos la misma receta y al final a mí me queda medio salado el postre y a ti te queda muy dulce, ¿no? Eso es, la epigenética también necesita tiene factores ambientales, factores tóxicos, o sea, tóxicos que consumimos como alcohol, como tabaco, también de ahí también es importante lo ambiental, la dieta, el estrés incluso, entre nuestras células para ver cómo se expresa al final. Entonces, recuerden, no, el final de cuentas no es una ley, eso nos habla la epigenética. Ya como un poco por último, para terminar a hablar de la herencia no mendeliana, tenemos otras que son un poco ya más difíciles un poco de explicar. Vamos a hablar de la herencia ligada al sexo. Como lo dice, básicamente es una herencia en la que se está determinada por un cromosoma sexual. Hay algunos que están ligadas al cromosoma X y algunos que están ligadas al cromosoma Y. En el caso de los ligados al cromosoma Y, siempre se dan en hombres, porque las mujeres no tenemos cromosoma Y. ¿Okay? Antes de pasar a explicarles un poco de esto, hay que recordar que el que define el sexo del bebé, por así decirlo, es el hombre, ¿okay? Porque pues la mujer solo tiene para dar X. El hombre es el que dice, bueno, yo le paso una X o una Y. ¿Eh? ¿Es así? Okay. ¿Cuál es un ejemplo súper común de una enfermedad ligada al sexo, que es recesiva? Es el daltonismo. ¿Alguien de aquí es daltónico? ¿No? Entonces no. Bueno, el daltonismo otra vez es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Eso significa que necesita tener 2 pares para que pueda presentarse, a excepción de los hombres. En los hombres solo tiene una X. Si el hombre esa X la tiene con el gen del daltonismo, solo con esa sola X se va a presentar el daltonismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una mamá que es daltónica? ¿Okay? Y un papá que no es daltónico. Bueno, todos sus, la mitad de sus hijos va a tener, va a ser portadora, sobre todo sus hijas. La mitad de sus hijas van a ser portadoras. Eso quiere decir, ¿está? Estas son hijas, ¿ok? Estas son hijas, son portadoras, no tienen la enfermedad, porque las mujeres necesitamos tener los 2 genes del daltonismo para tener la enfermedad. Y los hombres, todos los hombres, van a tener daltonismo. Todos los hombres de una mujer daltónica van a tener daltonismo porque pues tienen una sola una sola X.
y o sea, la X viene de la mamá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el papá es daltónico y la mamá a lo mejor solo es portadora? Bueno, aquí vamos a tener una hija daltónica, una hija portadora, un hijo daltónico y un hijo sano. ¿Eh? Así es como se van pasando las enfermedades y los genes, ahorita hablando con enfermedades, ¿no? Pero así es como se van pasando. Y así podríamos hacer los otros 4 formas en las que hay, ¿no? Que a lo mejor el papá no sea y la mamá sí sea, la mamá sea sana y el papá no, o sea, todo eso sí es como quiero que entiendan que se hace, ¿no? O sea, a final de cuentas es estadística, o sea, sí puede ser posible, no es ley, y normalmente lo dominante es lo que más se expresa, pero lo recesivo no. Por ejemplo, otra cosa que no tiene nada que ver con ligada al sexo, pero que quiero que entiendan cómo pasa, es algunas otras enfermedades. Hay enfermedades genéticas que son dominantes, como el síndrome de Marfan, por ejemplo, que sí, que son dominantes. Entonces, con una sola, con una sola copia de ese gen, podemos tener la enfermedad. No necesitamos las dos, porque es dominante. A diferencia del daltonismo, pues necesitamos las dos, excepción del hombre. Bueno, después de esto está la herencia mitocondrial. La herencia mitocondrial, bueno, para quien no sabe, las mitocondrias son parte de la célula, están adentro de la célula y son las que generan energía en el cuerpo, generan algo que se llama ATP. ¿no? Luego hablaremos de eso si quieren, pero en este caso, pues para que sepan. Las mitocondrias pueden generar, bueno, enfermedades ligadas a la herencia mitocondrial pueden generar problemas, sobre todo osteomusculares. Aquí, ¿cómo se pasan? Única y exclusivamente las puede pasar la mamá a los hijos. ¿Por qué? Porque las mitocondrias están en el óvulo antes de que empiece a pasar todo eso. Entonces, el esperma no las tiene. Entonces, así es como puede pasar. Luego está... No, es que el autismo más bien podría entrar en la epigenética, porque si bien podemos tener algún gen que pueda predisponernos a ello, también tiene mucho que ver las cosas ambientales, ¿no? Entonces, si no, el autismo como tal en mitocondrias, no tiene que ver, no. La impronta genómica es un fenómeno en el que sí se pasan estos dos genes, o sea, estos dos genes que les digo que uno se pasa de la mamá y otro se pasa del papá, se pasan, pero por alguna razón, uno se apaga, nada más uno está prendido. Esto genera modificaciones y genera ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay unas enfermedades como síndrome de Prader-Willis, síndrome de Angelman, dependiendo de si es del papá, que es el Prader-Willis, o de la mamá, que es Angelman, ¿no? O sea, digo, eso ya son cosas un poco más complicadas, pero es cuando tenemos estos dos genes y por alguna razón uno no quiso prender, ¿no? Dependiendo de si es el de papá o el de la mamá. Y bueno, de la epigenética ya hablamos. Ya como por último, para hacer esto ya más rápido, quiero hablarles un poquito de los genes y el alcohol, ¿no? Hay un gen específico que es el gen ALDH2, que este gen hay algunas variantes en las que puede estar alterado, sobre todo en personas con ascendencia asiática. Cuando este gen está alterado, el alcohol se empieza a degradar un poco más rápido y se empieza a acumular algo que se llama acetaldehído, que es la forma después del alcohol en nuestro cuerpo. Y cuando este se acumula, empiezan a tener una sensación muy, muy fea. Además de malestar general, también algo que se le llama Asian flush o en rubor asiático. Literalmente son esas personas que toman tantito y se ponen rojas, ¿no? Además de esto, hay otro gen, lo puse aquí en una sola porque como pueden tener un poco de, se conjuntan, el gen ADH1B. Este gen puede hacer que este otro esté alterado. Entonces, si este la hace que esté alterado, pues va a pasar esto que les dije. Pero también este gen nos ayuda a que bueno, dependiendo de cómo está, si está muy apagado, si está muy prendido. En algunas personas, cuando este gen está funcionando un poco de más y nos hace que el alcohol se empiece a procesar muy rápido, entonces hace que la persona sea un poco más tolerante al alcohol, porque no se concentra tanto alcohol en nuestro cuerpo. A diferencia de si este gen tiene alguna otra variante en el que está muy bajito, pues el alcohol se empieza a concentrar y son estas personas que a lo mejor nada más se toman una chela y ya se sienten como que les duele la cabeza, como que están medio mareados. Y bueno, es básicamente un poco de si te puedes poner muy borracho muy pronto y no. Aunque también recuerden, no todo esto es ley, también depende mucho de nuestro contexto social, si tuvimos un approach a alcohol desde chiquitos, porque también tenemos enzimas, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, que cuando estamos muy chiquitos se empieza a procesar. Normalmente la gente que sus papás, no lo recomiendo, pero la gente que sus papás les empieza a dar alcohol como desde chiquitos,
pues empiezan a tener muchísimo más tolerancia, sí, a mí también. Mi papá, ahorita tengo fotos de él y yo con la cerveza, ¿no? Empiezan a tener más tolerancia al alcohol porque lo pueden degradar mucho más fácil. Hay que practicar de chicos. No, no es recomendación, ¿ok? No es recomendación. Y bueno, ya por último tenemos el gen que se llama TAS2R38. Este gen en ciertas personas tiene ciertas modificaciones que puede hacer que sean más sensibles o que les agrade más un sabor más amargo. Por ejemplo, esto podría explicar porque hay mucha gente a la que no le gustan mucho las cervezas IPA, por ejemplo, que son muy amargas, ¿no? Como a mí. Y hay otra gente que a lo mejor lo puede tener alterado y le gustan mucho, o sea, no les saben tan feo y les tiene un gusto bastante rico, ¿no? Y bueno, ya como por último, otra vez para recordarles que la genética no es ley, siempre tenemos ciertos factores que nos pueden modificar cómo se lee esta genética. La epigenética es súper importante, al final de cuentas es cómo se lee este libro de la vida que llevamos adentro y que bueno, también depende mucho de, pues, de cómo sean sus circunstancias. A lo mejor si ustedes son O y su mamá es A y B, ahí sí se puede, pero no se asusten, primero vayan con un doctor, ¿ok? También como última recomendación, yo siempre les recomiendo que si van a tener hijos, tengan una consulta genética previa, porque pues eso los puede ayudar mucho a ver que no tengamos enfermedades. Hay ciertas enfermedades que se saltan generaciones, ya les expliqué por qué. La herencia mendeliana en su segunda ley nos explica por qué y bueno, pues así podemos ir viendo, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharme y quiero saber si alguien tiene alguna duda.